Hola a todos y todas. El día de hoy vamos a platicar sobre una propuesta legislativa que, aunque nació en los pasillos de Washington en Estados Unidos, tiene el potencial para sacudir la vida de millones de mexicanos. Vamos a analizar el Exclusive Citizenship Act del 2025, que puede ser traducido como la Ley de Ciudadanía Exclusiva, que es un tema, la verdad parece lejano, pero nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Puede un país extranjero obligarnos a dejar de ser mexicanos? Eh, la respuesta la adelanto un poco, eh, legalmente no, pero el cómo y el por qué nos llevará a analizar nuestra constitución, tratados internacionales y un caso histórico que hoy mismo está en las manos de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Eh, esta propuesta nace en diciembre del 2025, o sea, recientemente, cuando un senador, el senador Bernie Moreno de Ohio, este, presenta esta iniciativa con una premisa muy radical. Y es que así está la política en los Estados Unidos. Si quieres ser estadounidense, pues no puedes ser otra cosa más que estadounidense. Y la idea es eliminar el reconocimiento de la doble nacionalidad. ¿Qué dice esta propuesta? Número uno, habla sobre la lealtad exclusiva a los Estados Unidos, sobre una prohibición total a la doble nacionalidad. En segundo término, habla sobre un plazo de un año para que quienes tienen dos actas de nacimiento elijan solo una, o sea, quienes tienen más de una nacionalidad, tener que elegir. Y esto le llamamos en el derecho internacional privado el jus optandi, ¿no? El tener que elegir solamente una nacionalidad. Y por último, si no eliges, el gobierno de los Estados Unidos asume que renuncias a la ciudadanía estadounidense. Ojo aquí, y no quiero que entremos en pánico. Pues muchas herramientas de análisis legislativo nos dicen que no hay muchas posibilidades de que esta ley sea aprobada, que hay apenas un 3% de probabilidad, ya que pues no tiene apoyo de ambos partidos y que contradice muchos precedentes judiciales en los Estados Unidos. Sin embargo, me parece relevante estudiarla porque es un síntoma de una enfermedad y que la política migratoria es agresiva en buscar usar la nacionalidad como un premio o un castigo y no como un derecho. Me parece que esa es la tendencia política, no solo en los Estados Unidos, sino en muchos otros países, a utilizar esta herramienta, este derecho como una ficha de cambio, de eres o no, estás o no estás, y qué tipo de ciudadano o nacional eres, y cuál es tu participación en esa sociedad. Entonces, es riesgoso, es peligroso este diálogo que tenemos. En, en- Me gustaría que analizáramos a quién afectaría esto realmente, en caso de que se analice y que se apruebe. eh, y ya vimos las posibilidades, que son pocas, pero ¿a quién afectaría? Y este no es un debate abstracto, o sea, realmente estamos hablando de una población de 12 millones de personas, mexicanas que viven en Estados Unidos. Y de ellos, solamente 4 millones son ciudadanos estadounidenses. Entonces, hablamos que 8 millones de personas no lo son y que muchos de ellos están en posibilidades de obtener en algún momento esa ciudadanía. Eh, y me parece que primer primeros 4 millones de estadounidenses que son ciudadanos
y que son mexicanos, también tienen la doble nacionalidad, serían los primeros en ser coaccionados a elegir. Pero miren este dato, porque aquí es donde la política impacta en las mesas de la familia, de las familias mexicanas. En el 2025, las remesas que recibimos en México de nuestros connacionales en Estados Unidos cayeron un 4.6%. Y esta ha sido la caída más importante en una década. Hace algunos años, nuestro gobierno presumía que había tenido el punto más alto en remesas. Pero ¿por qué? ¿Por qué tuvimos esa caída? Y la principal razón de la caída de las remesas ha sido el miedo a las deportaciones y la incertidumbre de la administración actual en los Estados Unidos, que está paralizando el consumo y la movilidad de nuestros connacionales. México, pues, tiene un compromiso con los mexicanos que viven en el exterior y eh, no solamente son personas que envían dinero, sino son personas con un derecho humano a la identidad y con este derecho a que su Estado los proteja. Y hablemos claramente. La Constitución mexicana, ¿qué nos dice al respecto? ¿No? ¿Puedo perder mi nacionalidad mexicana? Y bueno, aquí entramos justamente en nuestra materia. La nacionalidad mexicana por nacimiento, derivada del artículo 30 constitucional, nos dice que por nacimiento es inextinguible. Y mucho énfasis en inextinguible. O sea, es posible que yo pueda dejar de eh, presentarme como mexicana, a lo mejor ni tengo INE, pero tengo mi acta de nacimiento y en algún momento tuve pasaporte. Y eso no significa que ya la perdí, nada más por no usarla, ¿sí? Ese derecho pues no prescribe. Y nuestro artículo 30 de la Constitución, pues dice que eres mexicano por nacimiento si naces en México o eres hijo de mexicanos. Eh, pero el candado está realmente en el artículo 37, que nos dice que la nacionalidad por nacimiento no se pierde jamás. Si un connacional en California o en Texas o en Ohio, de donde es este senador, es obligado por la ley de Estados Unidos a firmar una renuncia. Para el Estado mexicano, esa firma es inválida. El Estado mexicano, o sea, México, el gobierno mexicano tendría que, eh, pues, quitarle la nacionalidad de alguna forma. Que los procesos para quitarle la nacionalidad a alguien, podríamos decir que son muy excepcionales y que tenemos pocos casos de referencia al respecto. Este, al hablar de nacionalidad mexicana por nacimiento. Y, y la verdad es que si México aceptara esas renuncias, pues forzadas, porque llamémosle como son, estaríamos violando tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y estaremos dejando a nuestra gente, a los connacionales mexicanos que viven en Estados Unidos, como pues en una situación de limbo jurídico, en esta situación que llamamos apatridia, que es quedarse sin ninguna nacionalidad. Y esto es una violación gravísima a los derechos humanos y de eso sí tenemos algunos precedentes dentro de la cortes internacionales. Entonces, la verdad es que México tiene este compromiso con estos mexicanos en el extranjero y que por este peligro de apatridia, pues no sería factible poderlos, poderles renunciar su nacionalidad o aceptar estas renuncias.
Em, Ahora vamos a hablar como de este tema que ya lo había mencionado anteriormente sobre la lealtad. Y esto se pone un poquito más intenso, mientras el Congreso, pues, debate estas leyes. La Suprema Corte de los Estados Unidos actualmente, y estamos hablando, ahorita en el 2026, se encuentra analizando el caso Bárbara versus Trump, eh, que fue presentado y todavía no tenemos sentencia. La sentencia seguramente o la resolución de este caso va a obtenerse en junio del 2026. Pero aquí el argumento del gobierno se vuelve peligroso porque dice que nacer en suelo estadounidense, lo que nosotros llamamos jus soli, no es suficiente para ser ciudadano. Y argumentan que se necesita lealtad política. Y volvemos a escuchar este concepto de lealtad. Eh, Dicen que los hijos de migrantes pues no tienen esa lealtad porque sus padres tienen vínculos con otros países, como con México, ¿no? Entonces, alguien que nace en Estados Unidos, hijo de mexicanos, pues no tiene esa lealtad política, porque sus papás son mexicanos. Entonces, ¿cuál es el problema aquí legalmente, ¿no? El problema jurídico. Que la lealtad es un concepto súper subjetivo, vago, y que en el sistema legal estadounidense es un concepto pues obscuro. Quiere decir que pues no hay mucha definición y que no podemos medir la lealtad con un examen de sangre o con un formulario o sino esta lealtad es algo que un criterio que va a determinar la misma autoridad. Entonces, es peligroso. Afortunadamente, en las audiencias de abril del 2026 ante la Suprema Corte, pues los magistrados se mostraron bastante escépticos, pero el simple hecho de que estemos discutiendo el fin de la obtención de la nacionalidad estadounidense o ciudadanía por el jus soli, o sea, por el derecho de haber nacido en territorio de los Estados Unidos, muestra que el derecho a la identidad está siendo y está peligrando dentro de la política estadounidense. Eh, por lo que me parece muy relevante eh, dejar estas tres ideas claves. Primero, la identidad es un derecho, no es un contrato. Ser mexicano por nacimiento es un vínculo que otro país no puede romper con una ley secundaria. Este, Segundo, México tiene obligaciones, es un escudo y que tiene una obligación internacional de proteger a sus nacionales. Y aceptar estas renuncias bajo coacción sería una falta histórica de nuestro Estado, la verdad. Y dejaría en desprotegida a toda esta población de mexicanos que vive en Estados Unidos, porque la diáspora mexicana es parte del territorio, ¿no? Es parte de la nación mexicana. Y la verdad es que esta idea de la lealtad versus la identidad exige, es vaga, es peligrosa y pues la doble pertenencia o la doble nacionalidad es un derecho. Y las múltiples nacionalidades son un derecho. Quienes tienen acceso a ellas, viven en situaciones que a veces pueden ser complicadas, pero al final son un aporte de derechos, son privilegios adicionales y no son necesariamente negativos. Entonces podemos concluir
que la mexicanidad no es algo que se pueda quitar con un decreto, la nacionalidad mexicana es un derecho, se lleva en la Constitución y en la identidad, la verdad, como quienes son mexicanos y viven en el extranjero, este, viven una realidad distinta, pero son parte de la nación mexicana y participan políticamente o tienen la posibilidad de participar políticamente en las decisiones más importantes de nuestro país. Y pues muchas gracias por su atención. Los dejo con la reflexión y espero que este análisis sea muy útil en su formación o en un poco de nuestras realidades como personas fronterizas. Nos vemos en la próxima ocasión.